Señor Marlaska, un año después de la tragedia de Barbate, un año después del asesinato de David Pérez y Miguel Ángel González, la situación en el campo de Gibraltar no ha mejorado, ha empeorado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen sin los medios necesarios para hacer frente al narcotráfico. La impunidad con la que operan los narcos se ha incrementado desde que usted desmanteló la Oconsur. Hoy, gracias a su nefasta gestión, los narcos campan a sus anchas. Señor Marlaska, ¿por qué dedica más tiempo a ocultar la corrupción del Gobierno que a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Muchas gracias, señora Vázquez. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, quiero que mis primeras palabras, evidentemente, sean para honrar la memoria tanto de David Pérez como de Miguel Ángel González y de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ponen en riesgo siempre trabajando para garantizar nuestra seguridad. Pero lo que no haré nunca es utilizar una tragedia humana como hacen ustedes y de una forma absolutamente mendaz. Le diré que de las primeras actuaciones que tuvo este gobierno nada más llegar, fue evidentemente el primer plan de seguridad del campo de Gibraltar, allí en julio de 2018. El mismo día de la tragedia presenté el cuarto plan de seguridad del campo de Gibraltar, el cual afecta ya a 6 provincias, con una inversión superior a los 163 millones de euros, restableciendo evidentemente el principio de autoridad, aquel que con ustedes se había perdido, porque ustedes no invirtieron nada. Ahí sí que entraba la droga a puertas en la península y en Europa, porque ustedes no hacían nada. Evidentemente, ante eso, el narco se encontraba absolutamente feliz y la sociedad desprotegida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Vázquez. No sé, señor ministro, en qué realidad vive usted. Mire, le pongo una realidad. No sé si leyó la entrevista de la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate. Le leo algunas frases. Mire, escuche. Sánchez no se dignó a darme el pésame, pero sí a la madre de un etarra. Estoy muerta en vida, vivo para hacer justicia por mi hijo. Evidentemente, cuando la madre habla de hacer justicia, se refiere a los autores materiales del asesinato, pero también a los responsables políticos que enviaron a los guardias civiles sin medios directamente a un matadero. ¿Quién a día de hoy en el Ministerio del Interior asumió responsabilidad por la tragedia de Barbate? Nadie. Y es que si hay algo a lo que este Gobierno se aferra es a no hacer justicia. Precisamente este Gobierno empezó con un pacto corrupto para no hacer justicia, la amnistía. Y ahora, cuando está envuelto en los casos de corrupción, lo fían todo a la ley Begoña, para que no se haga justicia con la mujer, con el hermano y con todos los allegados de Pedro Sánchez. Y usted, siendo juez, participa en esa estrategia de que no se haga justicia. Hoy, sus enemigos son sus compañeros jueces y sus amigos son los delincuentes y sus socios. Pero, señor Marlaska, le voy a decir una cosa. Tiene que haber justicia contra los corruptos del Gobierno de Sánchez. Y tiene que haber justicia contra los asesinos de los guardias civiles de Barbate. Y tiene que haber justicia contra los responsables políticos que enviaron a los guardias civiles sin medios a la muerte. Y, señor Marlaska, tenga por seguro, le aseguro, que se va a saber la verdad de lo que sucedió en Barbate. Caiga quien caiga, usted o el mismísimo Sánchez. Se lo debemos a David y a Miguel Ángel. Muy bien. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señora Vázquez, utilización de la tragedia, ningún dato, ningún hecho, ninguna política o exposición de la política que contra el narco realizara el Partido Popular del 2011 al 2017, porque no la tenían. Yo le voy a dar los datos, los cuales ustedes nunca me refutan. Desde el año 2018, más de 36.000 operaciones contra el narcotráfico en la zona que afecta al campo de Gibraltar, en Andalucía. Más de 26.000 detenidos
por narcotráfico, más de 163 millones invertidos, un incremento de más del 12% en los efectivos de guardias y de policías nacionales, más de 150 millones de euros incautados a los narcos, en propiedades muchísimos, más de 1.000 millones de euros, mucho más trabajo, muchas más operaciones, mucha más cooperación internacional. De eso se trata para luchar contra el narco. El próximo viernes vamos a celebrar en Cádiz la Conferencia Europea de Países contra la organización criminal, contra las organizaciones criminales transnacionales. Y eso es consecuencia del reconocimiento que hace Europa de las políticas contra el narcotráfico que hace este Gobierno. Muchas gracias.